Me llamo Lucía, fui numeraria auxiliar durante 26 años y entonces quería contar un poco lo que ha sido mi vida en estos años en el Opus Dei y las consecuencias que luego también han tenido en mi vida siguiente. Entonces, yo conocí el Opus Dei en 1975. Perdón, conocí el Opus Dei en 1973. Me llevó a un centro de la obra una, una persona que era amiga de una directora. Y luego yo de ahí perdí el contacto y en el 75, en el otoño del 75, volví a reincorporarme al centro a reincorporarme a la formación en el mismo centro. Entonces, yo a raíz de ahí hice un curso de retiro en el cual recuerdo que las personas que nos hablaron de ese curso de retiro nos dijeron que el curso de retiro lo iba a predicar el sacerdote que nos atendía a nosotros en el centro y que era nuestro profesor en la Escuela de Formación Profesional. Y cuando llegamos al curso de retiro, a una casa cerca de Madrid, nos encontramos con que el sacerdote no era el del centro nuestro, sino que era un sacerdote joven que al día siguiente nos contó que acababa de venir de ordenarse sacerdote. Entonces, que él se aburría mucho en el confesionario y que teníamos que ir pasando para irle contando nuestras cosas y para que nos fuera conociendo, porque como el sacerdote nuestro no había podido venir, era él. Y yo, como todas, pasé porque me dio pena. Entonces, el primer día que pasé, lo primero que me dijo es que él veía y que Dios le hacía ver que yo tenía vocación. Entonces, que me lo pensara. Y nada, que me lo pensara, que lo hablara con la directora del curso de retiro y que viera. Entonces a mí, claro, me llenó de inquietud y realmente recuerdo que lloré muchísimo, porque para mí era, yo iba sin ningún pensamiento de nada y que alguien que no te conoce de nada te diga que Dios le está diciendo que te llama, pues me lo creí. Y nada, yo volví de ese curso de retiro, pues con el planteamiento de que tenía que crecer en mi vida interior. Llegué al centro y siempre recuerdo que llegamos al centro y salieron rápidamente a recibirnos a unas cuantas personas mm, numerarias de ese centro y numerarias auxiliares, y ya ahí empezó poquito, pues yo ahora lo entiendo como un bombardeo conmigo por lo menos. Entonces yo en ese momento eh, le conté lo que me habían dicho y entonces me dijeron que eso poquito a poco, que tenía que pasar, pero todo esto era el mes de noviembre. Y el 24 de diciembre, yo recién cumplidos los 18 años, pedí la admisión en la obra. En aquel momento, a los 18 años, todavía éramos menores de edad. Y nada, yo pedí la admisión y me dijeron que pasaba a formar parte de la familia de la obra. Y siempre recuerdo que el primer día que iba por el pasillo de ese centro y me encontré con el sacerdote que nos atendía a nosotros siempre, él me dijo: pasa, hermanita mía. Y yo pensé, claro, se ve que somos una familia. Y luego la directora me dijo que si yo tenía algún problema también podía acudir a la numeraria auxiliar, que era mi amiga antes de yo pedir la admisión, la que me había dado la formación, la que me seguía dando los círculos al círculo de San Rafael que yo entraba, porque a partir de ese momento yo entraba a un círculo de San Rafael y al círculo de numerarias auxiliares, porque teníamos que aparentar delante de la gente que no era de la obra, que nosotros no éramos de la obra, para que ellas se confiaran en nosotros. Entonces yo recuerdo la primera vez que acudí a esa persona porque tenía una tristeza y acudí a esa persona a contárselo, esta persona me contestó que a partir de ese momento que ella y yo ya no éramos amigas, entonces que yo no tenía nada que contarle a ella, que lo que tuviera se lo contara a la persona con la que hacía la charla o a la directora. Y nada, yo me fui con una gran pena y pensé que si éramos hermanas todas, como me habían dicho, y si éramos una familia, y si yo tenía una pena, ¿por qué no podía ir a la persona que más confianza tenía y que me habían dado permiso para ir a contarse? Y nada, pues ahí ya fue rodando ese año con medios de formación, descubriendo cosas. Un día, pues una numeraria me llamó y nada, sentada en su cama, me sacó un paquetito y en ese paquetito recuerdo que había un cilicio y unas disciplinas. Y me dijo que eso era, que el cilicio lo tenía que usar todos los días 2 horas
que lo podía aprovechar en los ratos que estaba en el centro en vez de en los ratos que estaba trabajando, y las disciplinas un día a la semana. Recuerdo que me dijo exactamente que podía aprovechar a rezar una salve y mientras rezaba la salve usar las disciplinas. Yo recuerdo que le cogí un miedo horrible, sobre todo a las disciplinas, para mí fueron algo tremendo. Pero bueno, como me dijeron que había que hacerlo y que todo era por ofrecer por las vocaciones, que estaba, ese año era el verano del 76 y entonces estaba haciendo una gran campaña con la explosión de vocaciones a propósito de la muerte del fundador. Entonces, en mi centro, ese año pedimos la admisión, pues yo creo que veintitantas personas, veintitantas chicas. Yo era de las mayores, acababa de cumplir 18 años. España no tenía todavía, la mayoría de edad la tenían los 21. Y yo era de las mayores de ese centro. Había niñas de 14 años, de 15, de 16 y así, todas iban siendo. Entonces, nada, ya empezamos la vida normal, empezó a correr la vida, ya había momentos en que yo tenía mi tristeza, otros momentos mi alegría, pero bueno, todos se iban rolando en ese apostolado, en ese estar pendiente, en aprender cosas nuevas, en que todo lo aprendías porque no sabías nada, ya te iban explicando. Un día que el dinero se entregaba y cuando necesitabas algo se lo pedías a la secretaria. Nos presentaron a la secretaria que no era una numeraria que no hacía labor en el centro. Pues si tenías algo también nos explicaron que ya cuando pensaras algo de una persona, que lo que era la corrección fraterna, que se lo tenías que decir a la directora, que no podías hablar con otras personas de tus emociones, con tus compañeras de clase ni con nadie, que eso todo solo tenía que ser con las personas indicadas. Y entonces todo así ya fue viéndose ahí, pero todo fue una cuesta abajo que tú ibas bajando y ibas caminando y no veías nada más. Yo soy hija de mi padre minero, como minero bastante revolucionario, y mi madre una ama de casa que no hacía otra cosa más que ser ama de casa. Mi padre no era practicante y él no quería ningún concepto, una hija que tuviera nada que ver con religión. Entonces el planteamiento que a mí me hicieron que no le dijera nada a mi padre ni de lo que estaba pasando, porque la vocación es como una llamita que cuando se encendía no se le había que cuidarla hasta que fuera un fuego grande. Entonces que yo a mis padres les tenía que tener contentos, contar cosas, pero no cosas de la obra, sino de lo que hacía, contarle, no sé lo que le podía contar, porque así una carta que le escribías cada semana más o menos, porque era la única comunicación que tenías con ellos. Teléfono muy poco, las pocas llamadas que se hacían tenían que ser consultadas por la directora y así fue la vida. Llegó junio y me plantearon que tenía que hacer el curso anual y incorporarme a la vida de familia. Aunque a mí, cuando el día que pedí la admisión, ya me cambiaron de trabajo. Me dijeron que no podía estar trabajando donde estaba y entonces ellas plantearon un trabajo en casa de una familia que era conocida de ellas, y entonces de la gente de la obra. Entonces yo me fui a esa casa, justo nada más quitar, cogí la maletita y me fui a esa casa. Y ahí estuve hasta junio. Llegó junio, yo me fui al curso anual y en el curso anual me dijeron que a partir de ese momento que nos íbamos a incorporar a lo que se llamaba la vida de familia en una administración ordinaria que se iba a abrir. Es un colegio mayor de chicos que se estaba construyendo y que en cuanto se acabara de construir íbamos a vivir allí. Es un grupo de gente, entre ellos, pues bastantes vocaciones, lo que se llamaban vocaciones recientes, gente que no habíamos hecho la formación todavía. Y yo, pues nada, ya empezamos a hacernos la idea de que allí nos íbamos y empezamos a funcionar ya con esa idea. Y un poquito ya pasamos a trabajar allí, a hacer limpiezas extraordinarias, nos pasábamos sacando lo que dejaban los obreros, limpiando, y así, aunque íbamos a dormir al centro donde yo había pedido la admisión. Y ahí ya empezamos a ir
yo creo que como 10 vocaciones recientes con alguna numeraria auxiliar y el consejo local y unas numerarias jóvenes. Cuando yo empecé a trabajar, en la casa de esta familia, es verdad que esta familia me pagaba un sueldo, porque esta familia no tenía nada que ver, simplemente eran familia de una numeraria. Y entonces yo ahí sí que cobraba un sueldo, pero ese sueldo, el día que me lo daban, en el mismo sobre que me lo daban, yo lo entregaba en el centro. Lo entregaba, se lo dejaba a la secretaria y luego ya si quería pues 100 pesetas para el transporte se las pedía, o si quería lo que fuera. Y recuerdo también que nada más llegar, esas navidades a mí ellos me regalaron una colonia y un paraguas. Y esa colonia y ese paraguas me dijeron a los 2 días que tenía que dejarlo. Ahí también fue donde de esa manera me enseñaron que eso era desprendimiento, entregar lo que cada una recibíamos de personas ajenas a la obra y de nuestras familias. Entonces yo ahí ya me incorporé, como dije, al centro que era una administración ordinaria. Entonces yo ahí ya empecé a ver las primeras, para mí así fueron las primeras personas que dejaron de ser de la obra. Me acuerdo una que fue conmigo, una chica muy joven, y que a los 2 días ya no sé qué le pasaba, se puso malísima, llegaba un momento que se descontrolaba, hasta no sabía lo que hacía, de los nervios, de cómo estaba angustiada, y a los pocos días nos dijeron que esa persona ya no estaba en el centro, que se había vuelto a los tilos, pero tampoco no la veíamos. Y ya poco a poco, averiguando por un lado y por otro, me enteré que a esa persona la habían mandado a su casa, que no le habían dicho que no valía para tener. Y en el centro también vivía con nosotros una numeraria auxiliar mayor que estaba enferma y estaba ingresada en un hospital. Entonces, resulta que a ese hospital se la iba a ver solamente para hacer la charla una vez a la semana, y a veces, con tardanza, no se sabe con cuánta periodicidad, también iba el sacerdote a confesarla. Y nosotros pedimos de ir a verla y nos dijeron que esa persona no se le podía ir a ver dada sus problemas de salud que tenía, y que no era bueno que nosotros fuéramos a verla. Y nada, no nos fuimos a verla y así pasó el tiempo. Ella venía algún día a comer a casa con nosotras, se cuidaba mucho el estar con ella y el estar nosotras, el que nos relacionáramos mucho con ella, y esto que no fuera nosotras solas, a lo mejor era para que no supiéramos lo que tenía. Y así pasó el tiempo hasta que llegó al año siguiente. Ya me dijeron que iba a ir a ver a mis padres y que iba a ir conmigo una numeraria auxiliar que era también gallega como yo. Entonces nos fuimos las dos a Galicia, a casa de mis padres. A ver, a mis padres les chocó verla a una persona que no conocían de nada allí conmigo, y que luego también, por otro lado, pues que íbamos a dormir al centro por las noches. El centro estaba en un autobús a 20 minutos en otra ciudad distinta. Yo soy de un pueblo que se llama La Estrada, y el centro más cercano estaba en Santiago de Compostela, que en concreto era la administración de la Estila. Y entonces allí íbamos todas las noches a dormir, y yo por el día con ella estaba con mis padres, y nada, pues riéndonos, pasándonoslo bien, diciéndole que era mi amiga, una amiga de 60 años, pero era mi amiga, y así nos pasamos los días allí. Y cuando volví de ver a mis padres me dijeron que eso era porque me incorporaba al centro de estudios, que hacía el curso anual ese año en Molino Viejo, y una vez hecho el curso anual ya me incorporaba a mi formación definitiva. Entonces, que había ido a ver a mis padres con el cálculo de que 2 años después yo ya tenía 21, que era cuando era la mayoría de edad, y ya estaba disponible para lo que la obra necesitara de mí, formada y disponible. Entonces me marché a hacer el curso anual a Molino Viejo, que fuimos también otro grupo grande de adscritas que íbamos todas a incorporarnos al centro de estudios, y allí ya el curso anual lo hicimos con el consejo local del centro de estudios, era nuestro consejo local también. Y entonces me río porque teníamos una directora que siempre nos pegaba unos gritos tremendos, siempre de que teníamos que exigirnos más, de que teníamos que ser más generosas, de que si te veía con otra no podías estar hablando con una amiga tuya, que eras amigas y eso no tenía que ser. Y toda la vida era más o menos así. Yo recuerdo que un día le dije que me iba a lavar la cabeza y me dijo, mira, te vas ahí fuera al río, al riachuelo que pasa por Molino Viejo, y dice, te vas ahí fuera al río y te lavas la cabeza en el río, y el pelo se te quedará brillante.
Y entonces me fui, me lavé la cabeza en el río, como me dijeron, y el pelo se me quedó brillante, según parece, era verano, es verdad que el sol se secaba pronto, pero el agua que bajaba de la mujer muerta estaba helada. Y como ese detalle, también pasó otro detalle ya incorporada al centro de estudios. Entonces, incorporada al centro de estudios con esta persona otra vez, vino un día a la lavandería y teníamos en la lavandería, tenían que estar todos los lomos de todas las sábanas y todo colocado exactamente igual. Entonces vino a la lavandería y vio algún lomo que no estaba en su sitio, metió la mano por detrás de las toallas y nos tiró todas las toallas que había en el armario al suelo, que debían ser como 40 o 50 juegos de toallas. Y nada, nos dijo que los recogiéramos y que los pusiéramos en el orden que correspondía. Yo esas cosas me impresionaban porque sí que es verdad que decía, las cosas tienen que estar bien hechas, pero es tan importante las cosas bien hechas o es más importante la paz de unas personas en las cuales pues ella constantemente te estaba mirando, que tenías que llevar unos manguitos que llevábamos puestos bien puestos, porque si no, mm, pues las mangas de las patas te podían bajarse para abajo, que si tenías que llevar las zapatillas que te correspondían, porque si no, pues no estaba bien el uniforme, etc. Otra cosa que recuerdo también de ese tiempo es que pues bastantes hicimos allí las incorporaciones. Entonces, yo hice allí mi segunda incorporación, lo que ellos llamaban la oblación. Entonces, a mí me la habían retrasado, motivo no sé por qué. Entonces siempre me decían que era por las dificultades que tenía con mi familia, no fuera a ser que mi familia pidiera que me fuera con ellos y me fuera con problemas de ir, porque si vas con la oblación hecha, pues ya tienes un voto de castidad y entonces de pobreza y de obediencia y tú allí no lo vas a poder vivir en el pueblo. Y por eso, entonces llegó un día que ya, pues a mí me dijeron que me estaban retrasando. Por un lado estaba la directora que me decía que tenía que esperar y por otro lado el sacerdote que me decía que es que yo tenía que pedir hacer mis incorporaciones y llevar mi vida normal. Entonces, yo recuerdo que un día dije que vale, pues si era así, si yo no valía para hacer las incorporaciones en su momento, que me lo dijeran y yo me iba. Entonces, no, me dijeron que no, rápidamente hice la oblación y ya seguí mi vida normal.